Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa con los pacientes con los biomarcadores de falla cardíaca? Pues que no solamente vamos a utilizar esto, ¿vale? Sino que nos tenemos que llevar aquí, es una E en vez de la A, tenemos que ver la genética del paciente, tenemos que ver los marcadores inflamatorios del paciente, tenemos que ver la cuestión neurohormonal del paciente, ¿vale? No solamente nos tenemos que basar en los biomarcadores. Y obviamente los biomarcadores pues van a resultar de los cambios genéticos, de los cambios neurohormonales y de los estados inflamatorios del paciente. Todos ellos, los cambios genéticos, neurohormonales y los inflamatorios, van a ocasionar cambios biomecánicos. ¿En quién? Pues cambios biomecánicos a nivel del miocito y a nivel del intersticio. ¿Qué ocasionan? Pues ocasionan lesiones, ocasionan cambios enzimáticos y ocasionan cambios hormonales. Entonces, como les decía, no solo nos tenemos que basar en los biomarcadores cuando los medimos, porque un biomarcador solito no nos dice nada. Tenemos que ver también las variantes genéticas del paciente, si tiene algún factor hereditario, si tiene algo en la imagen, radiografía, tomografía, ultrasonido y obviamente la evaluación física. No siempre se toma biopsia. La biopsia es ya lo último. ¿Sale? Ya para tomar biopsia de algún órgano, ya es porque de plano no sabemos nada o ya sabemos que tiene y se quiere estadificar al paciente. Por ejemplo, la biopsia renal. ¿Cuáles son las funciones de estos biomarcadores? Pues, se puede monitorizar al paciente, poder tener una ayuda para el diagnóstico de la posible falla o si ya tiene la falla, estratificar al paciente y quién puede tener la falla, sujetos en riesgo. ¿Cuáles son esos biomarcadores? Los podemos dividir en marcadores de inflamación, como la PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, el APO1, la interleucina 1, 6 y 18. A su vez, la propia interleucina 6 puede producir más PCR, proteína C reactiva, y estos que acabo de mencionar nos ayudan a estratificar la falla y pronosticar el riesgo de falla cardíaca. Están los biomarcadores de estrés oxidativo, como la LDL oxidada, la mieloperoxidasa, las biopirrinas urinarias, los isoprostanos, tanto urinarios como séricos, y el malondialdehído sérico. ¿Estos para qué sirven? Para darnos qué tratamiento pueden ser los mejores para el paciente con falla cardíaca y una vez que ya se tiene la falla cardíaca, estratificar la falla cardíaca. ¿Qué otros biomarcadores hay? Los remodelados de matriz extracelular, como las metaloproteinasas, los inhibidores de metaloproteinasas, los propéptidos de colágeno, los propéptidos de procolágeno tipo 1 y el procolágeno plasmático tipo 3. Estos, al igual que los del estrés oxidativo, nos ayudan para dar el tratamiento a elegir al paciente con falla cardíaca y estratificar la falla cardíaca una vez que ya tenemos al paciente con la falla. ¿Qué otros biomarcadores hay? Los neurohormonales, como la norepinefrina, la renina, angiotensina 2, aldosterona, endotelina, arginina y vasopresina. Estos nos ayudan también para decidir qué tratamiento es el conveniente en el paciente con falla cardíaca y poder estratificarlo una vez que ya tiene la falla. ¿Qué otros biomarcadores? Los del estrés del miocito, como el péptido natriurético cerebral, el propéptido natriurético cerebral, la proadrenomedulina, la proteína ST2, que nos van a ayudar a monitorizar la terapia que le estamos brindando al paciente, estratificar al paciente ya que ya tiene falla cardíaca, ver quién tiene riesgo de padecer falla cardíaca y una vez que ya se tiene la falla, ¿qué tratamiento es el mejor? Digamos que estos son los mejores porque involucran todos los campos del paciente con falla cardíaca. ¿Qué otros hay? Pues está la troponina I, la troponina T que ya conocemos, ya hemos hablado de ellos, la cadena ligera 1 de la miosina, la proteína ácida de grasa y la CPKMB, que ya hemos visto que no es tan específica.
Y los nuevos biomarcadores, que es la cromogranina, la galectina 3, la osteoprotegerina, la adiponectina y el factor 15 de crecimiento. Estos nos ayudan a estratificar la falla una vez que el paciente ya la tiene. Vamos a hablar de los de inflamación. De los de inflamación, consideramos a la PCR, proteína C reactiva, como una causa de lesión directa en el endotelio. Es decir, es directamente proporcional. A mayor PCR, mayor lesión en el endotelio. ¿Qué ocasiona el incremento de la proteína C reactiva? Pues nos va a ocasionar una disminución en la producción de la óxido nítrico sintasa, incremento en la producción de endotelina 1 y mayor formación de moléculas de adhesión endotelial que obviamente van a perpetuar el estado inflamatorio. A mayor proteína C reactiva encontrada a nivel plasmático, pues mayor severidad de la falla cardíaca. La lesión isquémica causa respuesta de estrés. ¿Y qué ocasiona esa lesión isquémica? ¿Cuál es el estrés? ¿Cómo lo vamos a ver representado? Por lesión en el miocito y por lesión en el monocito. Entonces el miocito se va a afectar por incremento de la actividad del monocito y va a ser un ciclo vicioso. Más monocitos, más daño al miocito. Más monocitos, más daño al miocito. Y además, ¿qué va a hacer el monocito? Pues va a producir citocinas proinflamatorias. Esas citocinas que van a ocasionar, pues efectos deleterios en la función del ventrículo izquierdo, apoptosis del miocito, necrosis del miocito, incremento de la formación de interleucina 6, causando hipertrofia cardíaca, factor de necrosis tumoral alfa, o que por sí solo ocasiona dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque puede activar las metaloproteinasas de la matriz. El APO1 solito es miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y qué causa ese APO1? Puede causar apoptosis y puede desarrollar falla cardíaca. A mayor FAS o a mayor APO1, pues mayor severidad de la falla, igual que la proteína C reactiva. ¿Qué podemos dar? Se puede dar pentoxifilina o inmunoglobulina intravenosa y vamos a poder disminuir la concentración de APO1 y de proteína C reactiva plasmáticas. Pero pues esto no tiene una gran no tiene gran significado a nivel clínico. O sea, se puede dar, pero no por eso vamos a curar la falla cardíaca. Podemos disminuir a nivel plasmático tanto el FAS como la proteína C reactiva, pero la falla cardíaca pues va a seguir su curso. Otros efectos ocasionados por estos biomarcadores inflamatorios, pues es que puedan desarrollar edema agudo pulmonar, anorexia, como es el factor de necrosis tumoral, caquexia y alteración del acoplamiento de el adenilato ciclasa. Como se acuerdan en fisiología celular, cuando vimos a la proteína G, pues depende del efector para que se lleve a cabo el buen acoplamiento del receptor con el ligando y forme adenilato ciclasa como segundo mensajero. Aquí está, ¿no? La proteína G con sus 3 subunidades, alfa, beta y gamma, sabiendo que el alfa se desprende, se pega a un GTP, se une al efector y ahí formará la adenilato ciclasa para dar perpetuidad a la formación de segundos mensajeros. ¿Qué pasa con los biomarcadores de estrés oxidativo? Bueno, pues estos pueden causar apoptosis, necrosis y daño celular proteico. También pueden causar arritmias y disfunción endotelial y van a producir una disminución de la óxido nítrico sintasa. ¿Quién puede incrementar la presencia de la LD oxidada, la mieloperoxidasa, las biopirrinas y los isoprostanos? La inflamación misma, la inmunidad activa, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo simpático y los peroxinitritos. ¿Qué pasa si aumenta la matriz de las metaloproteinasas? Puede aumentar también el 8-isoprostano.
Si aumenta el 8-isoprostano, aumenta el remodelado ventricular. Si aumenta, eso es por un lado, ¿no? Aumenta la matriz de las metaloproteinasas y aumentará el 8-isoprostano con mayor remodelado ventricular. Y si por otro lado aumenta la jantina oxidasa es la indicada para poder incrementar la concentración de ácido úrico. Ahí es úrico. El ácido úrico, sabemos que el nivel hasta donde tú lo debes permitir es de 7. Más de 7 ya se llama hiperuricemia y tienes el riesgo de poder depositar cristales de ácido úrico y formar la gota. Entonces, el ácido úrico elevado, pues no es bueno, es un efecto inflamatorio. Entonces, a mayor producción de jantina oxidasa, mayor concentración de ácido úrico y peor pronóstico para desarrollar falla cardíaca. Entonces, hay que disminuir los niveles de ácido úrico. ¿Qué pasa con los biomarcadores de remodelado de matriz extracelular? Bueno, pues para hablar del remodelado de matriz extracelular, tenemos que echarnos un clavado en la colágena, ¿no? Que es una de las principales que están en la matriz extracelular. Aquí tenemos a la colágena. La colágena es una glucoproteína fibrosa que está solamente en la matriz extracelular. ¿Quién la produce? La producen los fibroblastos, las células epiteliales y el músculo liso. Es la proteína individual más abundante en la matriz extracelular. Aproximadamente el 25% de todas las proteínas de la matriz extracelular. De esta colágena hay 27 tipos. Generalmente hay 2 o más clases distintas juntas en la misma membrana extracelular o matriz extracelular. ¿Cómo se forma? Se forma por tripletes, por trímeros. Están formados por 3 cadenas llamadas alfa. Las 3 se llaman alfa. Y en una de sus partes va a tener una prolina, que es la más importante para poderle dar estabilidad a esa triple hélice. ¿Vale? Ahí está, la prolina. Es el elemento más importante para poderle dar estabilidad a esa triple hélice. Y esa prolina requiere hidroxilarse. ¿Qué nos permite hacer la colágena? Pues resistir la atracción de los tejidos. Hay varios tipos de colágena, como ya vimos. Las más importantes es la colágena fibrilar 1, 2 y 3, porque se ensamblan en fibras rígidas que forman como cables. Después se van a ir agrupando en otras fibras y fortalecen sus enlaces. ¿Quién permite el fortalecimiento de los enlaces? La lisina y la hidroxilisina. Entonces, si se fijan, tienen en cada una de sus hélices, tienen prolina y como les había dicho, necesita hidroxilarse. Tiene hidroxiprolina, pero también tiene lisina y la lisina también se hidroxila, forma hidroxilisina. Esas, la hidroxiprolina y la hidroxilisina, son las que permiten que estos enlaces de las hélices alfa, que son 3, se unan y se hagan rígidos, se fortalezcan entre ellos. Si no se hidroxilan la prolina y la lisina, pues este enlace no va a durar, no va a servir. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, es un cofactor para las enzimas que agregan el grupo hidroxilo tanto en la lisina como en la prolina. Por eso, cuando no tomas demasiado ácido ascórbico o no tienes la absorción adecuada, pues te va a dar escorbuto, ¿no? ¿Y a quién vas a dañar? A los tejidos por déficit de colágeno. Aquí está la parte del endotelio de la córnea y bueno, tiene colágeno. Eso no es tan importante. Okay. Hay también una colágena no fibrilar. Entonces ya vimos a la colágena fibrilar que es 1, 2 y 3. Y tenemos otra colágena que no es fibrilar.
y es la colágena tipo 4. ¿Dónde va a estar esa colágena? En la membrana basal. ¿Qué es o para qué sirve? Para el sostén. Va a ser conexión entre otros materiales de la matriz extracelular, como la laminina, la fibronectina. Ahí está, ¿no? Está la colágena tipo 4, que es no fibrilar. Aquí está. Y permite hacer los enlaces cruzados con otros productos de la matriz extracelular. La laminina, entactina, perlecano, etcétera, etcétera. ¿No? Es como sostén. Ahí está la triple hélice de hélices alfa de la colágena que se unen gracias a la hidroxilicina hidroxiprolina y bueno, ahí está el porcentaje que hay en cada uno de los sitios del cuerpo. Eso no es importante aquí. ¿Qué permite esto? ¿Qué permite la colágena? Pues permite darnos una idea de cómo va a estar el tamaño y la forma del corazón. Mientras más colágena, pues más resistencia del corazón. Mientras menos colágena, pues seguramente va a haber un corazón dilatado, un corazón sin fuerza, no va a haber un buen volumen latido, no va a haber buena sístole y va a haber una diástole ineficiente. ¿Sí? Debe haber un balance entre las metaloproteinasas y los inhibidores de las metaloproteinasas. Pero si este balance no existe, ¿qué va a suceder? Una dilatación y remodelamiento ventricular. Por lo tanto, vamos a poder caer en falla cardíaca. Pero nos vamos por el otro extremo. Aquí es cuando no lo hay. Pero ¿qué pasa cuando hay en exceso? Pues cuando hay exceso de colágena, vamos a tener exceso de fibrosis y también podemos caer en falla ventricular. Entonces necesitamos el balance. Ni tanto colágeno, pero tampoco un déficit excesivo de colágeno. El aumento del procolágeno tipo 3, que es un fibrilar, en pacientes con falla cardíaca es predictor de eventos adversos. Es decir, si nosotros tenemos ya falla cardíaca y medimos procolágeno tipo 3 y está elevado, podemos pensar que el paciente puede presentar arritmias, aneurismas, fibrilaciones, etcétera, etcétera. Hay eventos adversos de esa falla cardíaca. Entonces es un predictor no de falla, sino de los efectos adversos producidos por la falla cardíaca. ¿Qué pasa con las neurohormonas? Bueno, pues la que mayor concentración tiene en el cuerpo en reposo es la noradrenalina. ¿Qué pasa en la falla cardíaca? Pues se va a activar el sistema nervioso simpático, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a mayor norepinefrina encontrada a nivel plasmático, mayor mortalidad. Todo en exceso es malo. Tenemos otra hormona que es la que le llamamos Big Endothelin 1 o la endotelina grande 1, que tiene 39 aminoácidos, que es una prohormona formada en el endotelio. Cuando sale a circulación, se forma a endotelina 1, ya con 21 aminoácidos. ¿Qué hace la endotelina 1? Nos permite hacer contracción vascular, fibrosis vascular, es potenciador de otras hormonas, puede ocasionar fibrosis ventricular y proliferación vascular. Entonces, de manera, cuando la endotelina 1 es correcta, está liberada en concentraciones esperadas, pues vamos a tener una contracción vascular para incremento del volumen, de la presión, del llenado cardíaco y proliferación vascular con angiogénesis. Pero cuando hay exceso de endotelina 1, vamos a irnos al otro curso, que es la fibrosis vascular y la fibrosis ventricular. Estas, tanto la Big Endothelin 1 o 1 y la endotelina 1, se elevan en presión arterial pulmonar y es predictor de falla. Nos puede dar predictor de mortalidad y predictor de hospitalización. ¿Cuáles otras se elevan? Se eleva la norepinefrina, la renina, la endotelina 1 y la aldosterona.
¿vale? Todas ellas también pueden ser predictores de falla, predictor de mortalidad y predictores de hospitalización. ¿Qué pasa con la espironolactona? La espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio que actúa en el túbulo contorneado distal, reduce la concentración de procolágena tipo 3 y reduce la síntesis de colágena en el infarto agudo del miocardio. Es por eso que en los pacientes con infarto se les puede llegar a dar espironolactona tratando de evitar que lleguen a la falla cardíaca. Esto es común en los pacientes con infarto o en falla, van a ver que muchas veces se les receta espironolactona, precisamente para evitar que caiga en falla cardíaca, disminuyendo la concentración de procolágena y de colágena. A mayor concentración de arginina, también vamos a intensificar la falla cardíaca. ¿Qué pasa con el exceso de arginina? Pues vamos a incrementar el volumen, vamos a incrementar la precarga, vamos a disminuir el sodio. Si incrementamos el volumen, pues vamos a tener un sodio dilucional. No es que no tengamos sodio, sino que tenemos demasiado líquido. Entonces el sodio va a diluirse, va a parecer que tenemos hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional. Y vamos a tener incremento de la vasoconstricción. Estos son 3 componentes secundarios al incremento de la arginina. ¿Qué podemos hacer? Pues bloquear receptores de vasopresina 2 de forma aguda ayudará a disminuir los síntomas de la falla cardíaca, pero algo importante, no altera el curso de la enfermedad. Entonces, si tenemos ya demasiado volumen, pues lo que queremos es tener menos volumen, porque el volumen excesivo nos va a llevar a la falla cardíaca, sobre todo derecha. Entonces, bloqueamos los receptores de vasopresina y vamos a tener disminución de la concentración de líquidos, pero la falla cardíaca va a seguir su curso. ¿Vale? ¿Qué sigue con los biomarcadores? Los que son de lesión del miocito. De estos, ¿qué podemos decir? Pues que se van a elevar a consecuencia de lo que el corazón sufre con isquemia, del estrés que el miocito está sufriendo por la misma isquemia, del estado inflamatorio que estamos llevando con los otros mediadores y los otros biomarcadores, con el exceso de estrés oxidativo y con la activación neurohormonal. De ellos tenemos a la troponina 1. ¿Cuándo sabemos que un biomarcador de troponina 1 está elevado? Cuando su concentración sérica es mayor o igual a 0.04 nanogramos por mililitro. ¿En quién podemos encontrar la troponina I elevada? En pacientes con falla cardíaca crónica que no tienen isquemia. También podemos tener presencia de troponina I cuando estamos dándole un veredicto al paciente, ¿no? Queremos ver cómo le va a ir al paciente. Si tenemos troponina I elevada, pues es un predictor que nos va a llevar a la falla cardíaca continua, a la isquemia y posiblemente a la muerte. La troponina T, el valor que vamos a tener como corte para un biomarcador de falla cardíaca es de 0.02 nanogramos por mililitro. ¿En quién lo podemos presentar elevado? En los pacientes con falla cardíaca crónica. Y si lo tenemos elevado en esos pacientes con falla cardíaca crónica, tenemos un pronóstico de muerte hasta 4 veces más. La troponina T la podemos detectar hasta el 92% de los pacientes con falla crónica. Entonces, realmente es bastante valorable medir troponina T. Ambos, troponina T y troponina I, son predictores de hospitalización y de muerte en los pacientes con falla cardíaca. Si se fijan aquí, no lo estamos midiendo en infarto agudo del miocardio, sino en la falla cardíaca. En el infarto agudo, pues es en agudo, ¿no? Estamos rompiendo miocitos, se están muriendo en ese momento, cuestión de minutos u horas, y obviamente se van a mantener elevados. Pero en la falla cardíaca estamos hablando de una falla crónica, pacientes que llevan meses con la falla cardíaca y de repente por algún cuadro infeccioso se descompensan.
Entonces podemos medir estas troponinas y podemos valorar si van a requerir hospitalización, porque a lo mejor la troponina T va a estar medida en 2.5. No, pues está por los cielos. Entonces seguramente a ese paciente le va a ir mal, va a requerir hospitalización y corre riesgo de muerte. Para eso es, para dar predicciones del paciente y pues no hacerlo al tanteo, ¿no? Así de, no, pues yo lo veo malito, como que está boqueando y como que se va a morir. Ah, bueno, pero ¿en base a qué? O sea, ¿qué puedes tener medible para que me digas que le va a ir mal? Estas son cuestiones objetivas, son biomarcadores que nos dan un punto objetivo de la enfermedad del paciente y no como al ojo del buen cubero. Están otros biomarcadores que es el estrés del miocito. ¿Como cuál? Como una preprohormona sintetizada en el miocito, que es el péptido natriurético cerebral. Ese péptido se libera como una preprohormona, luego se libera como prohormona y luego finalmente como el péptido natriurético cerebral. La preprohormona tiene 134 aminoácidos. La prohormona del péptido natriurético cerebral o PNC tiene 108 aminoácidos. Esta tiene mayor vida media a nivel circulante o a nivel plasmático y sirve más para determinar el estrés ventricular del paciente. Y finalmente tenemos al péptido natriurético cerebral, ¿no? Tenemos ese orden, la preprohormona, la prohormona y la hormona. La hormona final, que es el péptido natriurético cerebral, tiene 32 aminoácidos. ¿Qué ocasiona ese péptido liberado en circulación? Pues nos puede ocasionar vasodilatación arterial, incremento de la diuresis, natriuresis misma y disminución de las actividades tanto del sistema renina-angiotensina-aldosterona como de la actividad del sistema nervioso simpático. Lo que queremos es liberar líquido. Este es un antagonista de la aldosterona, entonces vamos a disminuir la cantidad de líquido y vamos a liberarnos de sodio. ¿Qué podemos esperar si tenemos incremento del péptido natriurético cerebral? ¿Qué nos indica? Pues podemos encontrar ventrículos dilatados, hipertrofia ventricular y que hay tensión de las paredes ventriculares. Es decir, si yo tengo un péptido medible elevado, quiere decir que mi paciente puede tener estas causantes de su elevación, o que mis ventrículos estén dilatados, o que tenga hipertrofia ventricular, o que mis paredes ventriculares están bajo continua tensión. No es que el péptido lo ocasione, sino que estas causas me indican que se me va a elevar mi péptido, ¿sale? No es que el péptido lo ocasione, sino que el ventrículo dilatado, la hipertrofia o la tensión de la pared van a ocasionar que se eleve mi péptido natriurético. Entonces, si yo lo tengo elevado, pues me puedo imaginar que mi corazón ya está sufriendo y que tiene esas alteraciones. Aquí están los tres. Está, bueno, nada más dos. El propéptido natriurético. Aquí está. Y finalmente se libera el circulante, el péptido natriurético cerebral. Uno más bien tiene 108 aminoácidos y ya el péptido natriurético tendrá solo 32. La vida media, que es lo que les decía, la vida media del péptido natriurético es muy corta, es de 20 minutos. Y el propéptido es de 1 a 2 horas. Por eso este se prefiere para la falla ventricular o el remodelado ventricular, que es lo que ahí les ponía. El que tiene 108 aminoácidos tiene mayor vida media, que es de 1 a 2 horas, y sirve más para valorar el estrés ventricular, porque el otro solo mide o tiene una vida media de 20 minutos. Este péptido natriurético se aclara a nivel renal. Elevan su producción la hipervolemia y la hipertensión, que es lo que les decía, es un antagonista de la aldosterona. A más volumen o a más sodio, pues mayor producción de péptido natriurético cerebral y va a bloquear el receptor de la aldosterona. Es un receptor competitivo para el receptor de aldosterona. A mayor edad,
mayor liberación de péptido natriurético cerebral. ¿Por qué? Porque hay mayor disfunción renal o mayor fibrosis miocárdica. Y esto puede ser esperado. O sea, es normal que le midas el péptido a alguien de 20 años y va a ser mucho menor que alguien de 65 años, pero esto va a ser normal por la edad, por disfunción renal y por la fibrosis miocárdica. En casos de hipertensión pulmonar, también podemos tener elevado el péptido natriurético cerebral. A mayor índice de masa corporal, menor producción de péptido natriurético cerebral. ¿Para qué nos sirve también el péptido natriurético cerebral? Pues para ver que la disnea no sea de origen pulmonar, que sea disnea de origen cardíaco. Como vimos, pues con insuficiencia cardíaca y con infarto agudo al miocardio, pues hablar de disnea es hablar de un campo muy abierto. No todo lo que es disnea es igual a corazón y no todo lo que involucra el corazón nos va a ocasionar disnea. Podemos tener disnea desde la nariz, disnea por una obstrucción laringea, disnea por alguna causa pulmonar. La disnea es muy amplia. Entonces, para poder distinguir de manera precisa si la disnea es por una falla cardíaca o por un EPOC descompensado, pues puedo medir el péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético, para pensar que mi disnea es de origen cardíaco, tiene que estar más de 400 picogramos por mililitro elevado. Esto va a depender porque varía en la falla aguda y en la falla crónica. En la falla crónica, en la falla cardíaca crónica, como mi cuerpo se ha ido acostumbrando y se ha ido remodelando, puede ser que mi péptido sea normal. Muchas veces los pacientes tienen falla cardíaca crónica y hay algún evento adverso que los descompensa. En ese momento de la descompensación sí van a tener el péptido natriurético elevado, pero puede ser que en un día común y corriente encontremos el péptido normal. Este péptido es un predictor de supervivencia y puede estratificar a los pacientes. Es el predictor de muerte número 1 en los pacientes con falla cardíaca. La meta en el tratamiento es llevar a los pacientes a un péptido natriurético con menos de 100 picogramos por mililitro. Si no disminuye a menos de 600, que es nuestro punto de corte, deben recibir tratamiento intensivo los pacientes con falla cardíaca. ¿Qué otros usos se le ha dado al péptido natriurético cerebral? Para screening en personas asintomáticas que pueden desarrollar falla cardíaca, sobre todo pacientes que tienen edad avanzada, que son diabéticos, hipertensos o que ya tienen algún antecedente de enfermedad coronaria. Pues no se usa, o sea, se puede usar como screening para esos pacientes, pero lamentablemente pues no lo empleamos porque también es costoso. Entonces no se usa a diestra y siniestra. También se ocupa o se puede ocupar para hacer screening para efectos cardiotóxicos de la quimioterapia. Quimioterapia para leucemias, quimioterapia para cáncer de mama y ver si esos medicamentos están ocasionando cardiotoxicidad. También se puede valorar con el péptido natriurético cerebral. Tenemos otro que es la adrenomedulina. La adrenomedulina se libera como igual preproadrenomedulina. Se sintetiza en el corazón. También se puede sintetizar en la médula adrenal o adrenérgica, en el pulmón y en el riñón. La preproadrenomedulina. Si incrementa la síntesis de la preproadrenomedulina, que finalmente en circulación será la adrenomedulina, quiere decir que tenemos exceso de presión a nivel del corazón y exceso de volumen. Eso implica su aumento de síntesis, ¿no? Si está elevada, sabemos que tenemos exceso de presión en el corazón y exceso de volumen. ¿Qué funciones tiene la adrenomedulina? Puede ser un vasodilatador, un inotrópico y un natriurético, es decir, nos quiere liberar del volumen y del exceso de precarga. Digamos que es como el primo del péptido natriurético cerebral.
La mejor medición de esta adrenomedulina es su región media entre el aminoácido 45 al aminoácido 92. Si tenemos elevación de la adrenomedulina, también nos puede predecir que tenga una elevada posible mortalidad del paciente o que recaiga su falla cardíaca. Bueno, ahí está otro, que es el ST2. Aquí lo tenemos. El receptor o el ligando del ST2 y la proteína sérica del ST2. Entonces, aquí vemos que se libera la proteína del ST2, se pega a la interleucina 33 y se pega en su membrana junto a la interleucina 1, al receptor de la interleucina 1 y hacen un dímero. Necesita este complejo, el ST2 interleucina 33. Para poderse pegar a la membrana y hacer un dímero transmembrana con el receptor de la interleucina 1, necesita unirse a la interleucina 33 y forma un dímero inicial ST2 con interleucina 33 para después unirse a la interleucina 1 al receptor de la interleucina 1. ¿Por qué? Porque el ST2 es de la familia de los receptores de la interleucina 1, pero no va a ser activo mientras no se una a la interleucina 33. Entonces el ligando está nadando ahí en el plasma y cuando se encuentra al estado inflamatorio con liberación de interleucina 33, se le une y se deposita junto a su hermano, que es el receptor de la interleucina 1. ¿Quién secreta a esta proteína ST2, que es de la familia de los receptores de interleucina 1? La secretan los monocitos. Como vimos, su ligando es la interleucina 33. ¿Quién libera la interleucina 33? Pues los miocitos que están en estrés. Entonces van de la mano. Los monocitos que son del estado inflamatorio secretan en el ST2 y los mismos monocitos que están afectando al miocito liberan esos miocitos la interleucina 33. Es como diciéndole, ayúdame, ¿no? Ayúdame a inflamarme más. Ese ST2 puede suprimir la formación de interleucina 6 y de interleucina 12. A mayor concentración sérica de ST2, mayor mortalidad del paciente. ¿Por qué? Porque implica, si hay mayor ST2, significa que hay mayor interleucina 33. Si hay más interleucina 33, quiere decir que hay mucho estrés en el miocito, mucha muerte, mucha isquemia, mucha destrucción. Después de 2 semanas, su incremento indica que el paciente se va a morir. O sea, no tiene por qué persistir el aumento de esa proteína. Se supone que nosotros debemos tener un tratamiento enérgico, un tratamiento eficaz y quitarle la falla cardíaca. Pero, pues si sigue elevada esa proteína ST2, pues significa que nuestro tratamiento no ha servido o no ha sido el adecuado o el paciente ya es resistente a ese tratamiento y por lo tanto tiene mayor posibilidad de muerte. Aquí están las dos formas del ST2, la soluble y la transmembrana. Estamos viendo la interleucina 33 que se pega con su receptor, que es el ST2, y el ST2 a su vez se unirá al receptor de la interleucina 1. Los fibroblastos cardíacos producen normalmente interleucina 33, que se unirá, como ya vimos, al ST2, y a nivel intracelular van a producir una cascada para poder inhibir la hipertrofia y la fibrosis. En la insuficiencia cardíaca hay incremento del ST2 soluble. Entonces aquí está. Okay. Aquí está el ligando y aquí está el soluble. El soluble es el que se unan a la interleucina 33. Entonces, cuando la ST2 ligando
sin unirse a la interleucina 33, está pegada al receptor de interleucina 1, puede ser cardioprotectora para prevenir la apoptosis, la hipertrofia y la fibrosis. Esto es lo normal que hace la ST2 ligando con su receptor de interleucina 1. Pero cuando se libera el ST2 soluble por la insuficiencia cardíaca, por el miocito que está en estrés y se está isquemizando, entonces este ST2 soluble es el que se va a pegar a la interleucina 33 y se va a pegar después a su ligando del ST2 haciendo unión con el receptor de la interleucina 1. Y es ahí cuando se bloquea la capacidad de poder ser cardioprotectora. La cardioprotección es cuando no se pega el soluble, cuando está solamente la proteína ligando con su receptor ligado. Cuando ya hay interleucina 33 de por medio, ya se pierde todo el efecto cardioprotector. Okay. Ahí está la interleucina 33 pegada al ST2. Así es como funciona. Y obviamente con una cascada de segundos mensajeros que pues no tiene caso que se aprenda. ¿Y cuáles son los nuevos biomarcadores? Pues algunos de los nuevos es la cromogranina A. Esa cromogranina A, ¿dónde se produce? Se produce en el miocardio, tiene efecto inotrópico negativo y por lo tanto va a elevar la posibilidad de falla cardíaca al ser inotrópico negativo. Están estas familias de las cromograninas que se dividen en 4. Cromogranina A, cromogranina B, que también se le llama secretogranina I, la secretogranina 2, o llamada también cromogranina C, y la secretogranina 3, 4, 5, 6 y 7. De ellas, ¿cuál nos interesa? La cromogranina A. Entonces, pues pueden saberse que hay 4 grupos, la A, la B, la C y las secretograninas de la 3 a la 7, pero realmente la importante para biomarcador de falla cardíaca es la cromogranina A. ¿Qué acciones tiene la cromogranina A? Tiene actividad granulogénica, de almacenamiento, unión y regulación del flujo de calcio y formación de hormonas. Eso es a nivel intracelular. Y a nivel extracelular, incrementa la secreción de catecolaminas, de amilasa pancreática, de propiomelanocortina, de parotormona, secreción ácida por las células gástricas parietales, la inhibición de la vasoconstricción arterial, efecto inotrópico negativo, como ya vimos a nivel del miocito, regulación gastrointestinal, regulación del metabolismo, de los lípidos, proteínas y glucosa o carbohidratos, actividad antimicrobiana, antiinflamatoria, reparación tisular con regulación de la adhesión celular, regulación de nocicepción, etcétera, etcétera. Esas son sus acciones extracelulares. ¿Se tienen que aprender todo esto? No, pero es para que sepan que no solamente la cromogranina A hace el efecto inotrópico negativo, sino que tiene otros muchos efectos. Obviamente, como es muy caro y no en todos los laboratorios se puede medir, pues esto no se considera muchas veces. Y así se ve la cromogranina A depositada en el miocito. Se ve como color cobre, como color cromo, ¿no? Cromogranina A. Está la galectina 3. La galectina 3 es de la familia de las lectinas. ¿Quién produce la galectina 3? Los macrófagos, y estos van a estimular a los fibroblastos. Hay varios tipos de galectina 3, o más bien de galectinas. Están los prototipos, los tipos quimera y los tipos tándem. Las galectinas de prototipo son la galectina 1, galectina 2, galectina 7 y galectina 10. La galectina de tipo quimérico o quimera es la tipo 3 de la que estamos hablando. Y las de tipo tándem es la 4, la 8, la 9 y la 12. Ahí están los prototipos
el tipo tándem y el tipo quimera, que es la galectina 3 de la que estamos hablando. ¿Cuáles son sus diferencias? Pues cómo están unidos, cómo están representados. Estas están juntas, son como dos Cs juntas, ¿no? Y cada una se puede unir a algún producto de la matriz extracelular. Aquí igual están como dos Cs, pero hay un pequeño enlace entre ellas que aquí no existe. Estas son las tándem y también son como espejo, pero si se fijan también el color es diferente. Aquí todo es igual, por eso es un prototipo, porque es igual. Aquí no, es tándem, es como los de los helados Holanda, un mordisco, ¿no? Que así son, más o menos, de diferente color, uno de un lado y de otro color del otro. Igual se pegan a diferentes porciones de la matriz extracelular, pero fíjense que los colores dependen de qué proteína van a pegar. Este color morado pega la misma que este morado. Este verde pega al morado claro con el morado claro. Entonces no se pegan al azar, se pegan dependiendo de cuál sea la cara que les está mostrando esta galectina tipo tándem. Y la quimérica, que es la galectina 3, pues parece una inmunoglobulina M, ¿no? Es pentamérica. Se unen de una en una hasta que forman un pentámero. Esa es la galectina 3. Aquí tenemos a las galectinas. ¿Para qué sirven? Para unir lo que está a nivel extracelular. Aquí tenemos la representación de la galectina 9. ¿No? Esta sería tipo tándem. Está unida por un puente y son de diferentes colores. Este es tándem. No es prototipo, para empezar, porque tiene un puente. El prototipo no tiene puentes y porque son de diferente color. Para eso sirve. Se unen a nivel de la matriz extracelular y se pueden internalizar, uniéndose por los grupos de la matriz extracelular. Si no se pueden unir, pues no se pueden internalizar. Y una vez internalizadas, pues pueden desencadenar cascadas de segundos mensajeros. Y la osteoprotegerina. De estos nuevos, que es la cromogranina A, la galectina 3 y la osteoprotegerina, de la que menos se conoce es de la galectina 3. Por eso hay tan poca información. Y la osteoprotegerina es de una proteína soluble, que es un factor inhibidor de la osteoclastogénesis. Puede desarrollar por sí sola esta proteína disfunción del ventrículo izquierdo. Es predictor de supervivencia después del infarto agudo al miocardio y pertenece a la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí la tenemos. Esta es la osteoprotegerina. Esta que parece como un anillo, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hace su función? Es inhibir al osteoclasto. Si no hay osteoprotegerina, si se fijan, aquí está el ligando RANK con su receptor. Y va a activar al osteoclasto para que libere todas sus enzimas y empiece a destruir al hueso. Pero si se libera osteoprotegerina, se pega a su receptor en el ligando de RANK y ya no puede hacer que se ejecute la actividad del osteoclasto. Entonces, pues una de las partes benéficas es que puede no seguir desarrollando osteoporosis, ¿no? La osteoprotegerina, pero a nivel del corazón, pues nos va a ocasionar falla cardíaca por dilatación del ventrículo izquierdo. Eso es todo de los biomarcadores. Entonces, pues son temas bastante interesantes. Como les digo, no todos se pueden medir o no todos son medibles en todos los laboratorios. Muchos sí se piden, muchos se empiezan a investigar
Hay muchos que son ya predictores tanto de supervivencia, de mortalidad, si vas a tener o no otra falla cardíaca, si estás descompensado o no. Los que más se miden son las troponinas, evidentemente, el péptido natriurético, y ya se empiezan a medir otros de la matriz extracelular. ¿Vale? ¿Cómo ven? Muy interesante. Bueno. Ok, ahora vamos a hablar ya del riñón. Ya todo lo de corazón, pues ya quedó atrás. Ahora vamos a empezar a hablar del riñón. Del riñón nos vamos a llevar 3 clases, que es insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico. Después veremos cirrosis, veremos hepatitis alcohólica y pancreatitis después. ¿Vale? Entonces, la próxima semana, bueno, el lunes, veremos enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico. Y dentro de 15 días, veremos cirrosis y hepatitis alcohólica. ¿Vale? Y ya acabando hepatitis alcohólica, yo creo que sería su tercer parcial, para que también no sean tantos temas. Bueno. Pues, ¿qué podemos decir de la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda la podemos clasificar en 3, que es la insuficiencia prerrenal, la insuficiencia intrínseca y la insuficiencia postrenal. Afortunadamente, la más frecuente es la prerrenal. Hablar de falla renal intrínseca es mencionar nefrotoxinas y hablar de isquemia, y ese punto ahorita lo vamos a tratar. ¿Qué características tiene la falla renal? Pues que obviamente es abrupta, ¿no? Es una insuficiencia renal aguda. Es una falla abrupta, aguda, del filtrado glomerular. Hay disminución de la excreción de productos nitrogenados. Hay un desequilibrio en la homeostasis de líquidos y electrolitos. Hay disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Puede ser irreversible en el 5%, afortunadamente. Puede tener efectos subclínicos residuales hasta el 50% de los pacientes. El 5% de pacientes hospitalizados pueden desarrollar insuficiencia renal aguda estando hospitalizados. Y el 30% de los pacientes que están en terapia intensiva pueden desarrollar insuficiencia renal estando ahí hospitalizados. Entonces, es muy frecuente la insuficiencia renal aguda. Por el flujo urinario la podemos dividir en 2. La podemos dividir en la oligúrica y en la no oligúrica o de gasto alto. ¿En base a cuál es el punto de corte? 400 mililitros. Menos de 400 mililitros en 24 horas es falla oligúrica. Y más de 400 mililitros es no oligúrica. La no oligúrica, o que también se llama de gasto alto, representa hasta el 60% afortunadamente también. Es de mejor pronóstico y en promedio la cantidad de orina de los pacientes con falla renal no oligúrica es de más de 2 litros en 24 horas. La falla prerrenal, como les digo, es la más frecuente afortunadamente. En ella, la depuración de creatinina, que vamos a ver la próxima clase con enfermedad renal crónica, nunca va a ser menor de 15 mililitros por minuto, porque eso ya nos hablaría de una disfunción renal que ameritaría diálisis. Pero casi nunca es menor de 15 mililitros por minuto, porque eso ya implica isquemia renal. ¿Qué pasa también en la falla prerrenal? Pues que hay una disminución de la perfusión renal normal. Lo normal es que esté más perfundida la corteza, pero aquí va a haber más perfusión a nivel de la médula. Y la retención nitrogenada, es decir, los productos de desecho, van a revertir antes de las 24 horas. No hay necrosis, entonces hay reversión del daño. ¿Cuáles son las principales causas de una falla prerrenal? Deshidratación,
diarrea, vómitos, hemorragia de tubo digestivo, hemorragia obstétrica, quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, hipotensión, sales al sol, estás en la playa 4 horas, hipotensión y deshidratación, hemorragia, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoalbuminemia, pacientes con falla renal crónica, con hepatopatía, etcétera, ¿no? Pacientes con síndrome nefrótico porque pierden proteínas a través de la orina. Hay disminución de la perfusión en la corteza, como les menciono, y hay incremento en la perfusión de la médula. No es normal. Siempre debe ser más perfusión en la corteza y un poco menos de perfusión en la médula. La médula sobrevive con 40% del flujo, no necesita el 100%. Con 40%, la médula sigue trabajando normal. La postrenal también es frecuente, sobre todo en los hombres. La postrenal hay que pensar en una causa obstructiva y hay 3 sitios donde podemos tener una obstrucción: en la uretra, en la vejiga o en el uretero. La principal causa postrenal son litos a nivel renal o una hipertrofia o hiperplasia benigna de la próstata. Son las principales causas postrenales o cáncer. Y la intrínseca. ¿Por qué nos fuimos hasta el último por la intrínseca? Porque es la más extensa y es la más dañina. Puede causar daño tisular a muchos niveles: a nivel glomerular, a nivel vascular, a nivel tubular y a nivel intersticial. Puede agarrar parejo, donde sea, no importa, ¿no? Ella agarra parejo. La forma más frecuente de presentación de falla renal intrínseca es la necrosis tubular aguda. La forma intersticial de esta falla intrínseca, entonces ya vimos aquí que puede fallar a cualquier nivel: glomerular, vascular, tubular o intersticial. De ellas, la falla a nivel intersticial causa difusión retrógrada por aumento de la concentración de sodio y aumento de la osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que como nuestro túbulo está siendo lesionado, se pierde la membrana basal, se pierden las uniones por desmosomas, semidesmosomas, se pierden las actinas, se pierde la matriz extracelular. Entonces, todo el líquido que tendría que irse por el filtrado glomerular hacia nuestros túbulos hasta llegar al colector y después a la orina, pues empieza a filtrar antes y empieza a irse hacia el intersticio. Se empieza a llenar el intersticio de sodio y de glucosa y eso se va hacia el capilar. Entonces no se filtra, se regresa a la sangre. Eso se llama difusión retrógrada por un daño a nivel de los túbulos, a nivel del borde en cepillo, a nivel de la membrana basal, que ahorita vamos a seguir viendo. ¿Y qué pasa? Pues que el sodio que tendría que irse y que tendría que seguirse absorbiendo en las partes distales de los túbulos, pues se mete al intersticio y con ello incrementa la osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad sérica total efectiva es sodio por 2 más glucosa entre 18. Entonces el incremento de sodio nos incrementará la osmolaridad y con ello la reabsorción de agua. Entonces no va a haber agua que llegue a la orina y vamos a tener pérdida del filtrado glomerular que se va a visualizar por una anuria o una oliguria. Entonces, como ya les había dicho, la presentación puede ser oligúrica o no oligúrica. La más benigna es la no oligúrica. La causa más frecuente de necrosis tubular aguda es la hipoperfusión prolongada. Un tejido que se va a dañar porque no le está llegando un adecuado flujo sanguíneo de manera continua, prolongada. Dentro de esta falla intrínseca, el túbulo que más se daña es el túbulo contorneado proximal, que puede presentar pérdida de los bordes en cepillo, entre muchas otras lesiones que ahorita vamos a ver. Tenemos un síndrome que se llama síndrome intermedio. ¿Qué es este síndrome intermedio? Pues no es falla prerrenal, pero tampoco es falla intrínseca. ¿Y de qué depende? De los tiempos. Si mejora antes de 24 horas, lo consideramos como falla prerrenal.
Si mejora después de 72 horas, lo manejamos como una falla intrínseca. Si mejora entre 24 a 72 horas, es un síndrome intermedio. En este síndrome, al igual que en la falla prerrenal, no hay necrosis, hay pérdida en borde del cepillo del túbulo contorneado proximal, también como en la falla prerrenal. Puede presentarse con o sin oliguria y con retención de productos de desecho nitrogenado. Dentro de la falla intrínseca, podemos también dividirla en dos. La que ocasiona el daño intrínseco de manera directa y la que lo ocasiona de manera indirecta. Y como ya les había mencionado, la principal causa de la falla intrínseca que ocasiona necrosis tubular aguda es la hipoperfusión prolongada. Esa es una causa indirecta. La causa indirecta más frecuente es la hipoperfusión prolongada. Y la causa directa más frecuente puede ser por hemólisis, por inclusión de pigmentos en la orina o por medicamentos nefrotóxicos. ¿Qué medicamentos pueden ser? Los aminoglucósidos, dependiendo del nivel sérico que tengamos de aminoglucósido, sobre todo que sean género femenino, que tengas hipotensión persistente o enfermedad hepática subyacente. A ellos les va a ir peor con la administración de aminoglucósidos. Estos generalmente los usan mucho en el servicio social, en los pueblos, porque es lo único que hay, pero hay que tener cuidado porque puede ser nefrotóxico y ototóxico. ¿Qué otros medicamentos nefrotóxicos hay? Las cefalosporinas, la furosemida. La furosemida a grandes dosis puede ser nefrotóxica. La anfotericina B para los hongos sistémicos. Los AINES, ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco y los medios de contraste. ¿Cuándo vamos a pensar que el AINE nos puede llevar a la nefrotoxicidad? Uno, si el eje renina-angiotensina-aldosterona lo tenemos estimulado, es decir, por ejemplo, estamos deshidratados. A mayor deshidratación, pues mayor angiotensina y mayor aldosterona. Entonces ahí, de preferencia, no dar AINES, porque podemos llevar al paciente al daño intrínseco. También si tenemos enfermedad renal crónica, de preferencia no dar AINES, a menos que ya esté en diálisis. Y pacientes con hipoalbuminemia también tienen riesgo de nefrotoxicidad por AINES. El medio de contraste, que es el con el que empleamos las tomografías y las resonancias magnéticas, en un paciente que tiene riñones normales, puede tener el porcentaje de nefrotoxicidad de 0.6 a 1.4%, y en los pacientes diabéticos se eleva hasta el 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos pacientes diabéticos hay que tenerlos bien controlados y aparte bien hidratados para pensar meterles medio de contraste, porque si no, vamos a echarnos a su riñón. ¿Qué ocasiona el medio de contraste? Isquemia renal, daño tubular. De las hemólisis y los pigmentos, ¿qué son factores de mal pronóstico para que estos pacientes con hemólisis y pigmentos puedan desarrollar nefrotoxicidad? Pues volvemos a lo mismo, hipotensión, que esté mal hidratado y que tenga un pH urinario ácido. El pH urinario menos de 4, menos de 4.5, eso ya es ácido. ¿Cuáles son esos pigmentos y qué libera la hemólisis? Pues vamos a tener presencia de hemoglobinuria, mioglobinuria e hiperbilirrubinemia. Esos son los principales pigmentos nefrotóxicos, esos tres. De la hiperbilirrubinemia, lo normal de bilis totales es hasta 1.5 miligramos por decilitro. A partir de 1.5 ya es hiperbilirrubinemia. Hay que ver si es a expensas de la directa o de la indirecta. Pero cuando la bilis se incrementa, en el niño, por ejemplo, causa kernicterus, y que es un condicionante de crisis convulsivas. Por eso a los niños que acaban de nacer que tienen ictericia, pues no los pueden dejar ir a casa porque pueden desarrollar crisis convulsivas y presentar kernicterus. En el adulto, ¿qué pasa?
pues que la hiperbilirrubinemia mayor de 10 miligramos ya ocasiona inestabilidad en la vasculatura renal. ¿Qué pasa con la hemoglobinuria y la mioglobinuria? Pues la mioglobina, ¿hay mioglobina en la orina? Puede haber. ¿Hasta cuánto? Hasta 1.5 miligramos por decilitro. Y puede ser normal cuando corremos, cuando tenemos fiebre, cuando hay alguna ruptura fisiológica del músculo. Pero cuando ya hay una ruptura masiva, por ejemplo, cuando estamos dando dosis excesivas de estatinas y de fibratos, o cuando a alguien se le ocurrió hacer un maratón, pero en su vida había corrido, pues va a tener mioglobinuria. Entonces, la elevación a más de 1.5 miligramos por decilitro de mioglobina en la orina ya puede ocasionar nefrotoxicidad. Y la rhabdomiólisis, pues nos va a llevar a la nefrotoxicidad. ¿Qué es la rhabdomiólisis? La muerte o la ruptura del tejido esquelético, del músculo esquelético. Esas son causas de rhabdomiólisis. El consumo exagerado de alcohol, ¿no? Allí en Cocobongo, 3 de la mañana, y empiezan con dolor lumbar, rhabdomiólisis y falla renal aguda. El consumo de cocaína, éxtasis, anfetaminas, puede ser con una sola dosis. O sea, no es de que sea acumulativo, puede ser con una sola dosis. ¿Vale? Cristian, Alfredo, aguas. La succinilcolina, las estatinas y fibratos juntas corren el riesgo de rhabdomiólisis mucho más que separadas. El síndrome de aplastamiento, el síndrome compartamental, por ejemplo, alguien que va en el carro, choca y su mano queda aplastada entre la calle, entre el pavimento y la puerta del carro. Ese simple aplastamiento de la mano puede desencadenar rhabdomiólisis masiva. Hay mucho músculo en la mano. Los rayos, estás en la playa, en plena tormenta, te puede caer un rayo, ¿no? Fracturas, sobre todo fracturas de huesos largos, quemaduras de tercer grado, infecciones por legionela, estafilococo, estreptococo, salmonela, listeria monocitógenes, influenza, adenovirus, herpes simple, coxsackievirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, cándida, aspergilosis, malaria, los diferentes tipos de malaria, alteraciones electrolíticas como la hipofosfatemia, alteraciones del potasio, del sodio, un estado hiperosmolar hiperglucémico, la cetoacidosis, alteraciones de la tiroides, cambios genéticos, que pues obviamente eso se ve en los neonatos o en los lactantes menores, mordeduras de serpiente, polimiositis o dermatomiositis, la hipertermia maligna, que puede ser por medicamentos. A la hora de meterle medicamentos para la anestesia, ¡pum!, se le sube la temperatura hasta 42 grados, hipertermia maligna. Isquemia de extremidades, sobre todo en las personas de la tercera edad, personas que nunca han corrido y quieren hacer un maratón, quieren hacer el Ironman, atletas no entrenados y la anemia falciforme, ¿no? Todos esos son ejemplos de rhabdomiólisis. Hay más, pero pues bueno, no acabaríamos. ¿Qué pasa con la rhabdomiólisis? Pues hay ruptura del músculo. Cuando más de 100 gramos de músculo se lesionan, entonces se va a liberar demasiada mioglobina. Hay una proteína que la capta, que es la aptoglobina, pero cuando ya hay exceso de mioglobina, pues ya es insuficiente la aptoglobina para fijarla. Entonces la mioglobina sobrante se va a empezar a filtrar por el riñón. ¿Qué pasa en el riñón cuando filtramos mioglobina? Se va a combinar. Si se combina con la acidez de la orina, que ya vimos que es un factor de mal pronóstico, si se combina con un déficit de base de -4 por gasometría arterial y si tenemos presencia de mioglobina en la orina, vamos a formar cilindros y esos cilindros nos pueden tapar los túbulos. Además, la mioglobina se puede unir a una proteína que se llama proteína de Tamm-Horsfall. Es una glicoproteína que se secreta principalmente en el asa descendente de Henle. Es normal, el riñón siempre va a tener proteína de Tamm-Horsfall, pero cuando se empiezan a desprender por la isquemia, por la necrosis,
esa proteína va a estar flotando, se pega a la mioglobina y también puede generar cilindros. ¿De dónde vienen los cilindros también? De las células que se están desprendiendo. Como les había mencionado, pues la membrana basal sufre, el borde en cepillo sufre, la actina sufre, los desmosomas y hemidesmosomas sufren. Entonces las células que están unidas, sobre todo en el túbulo contorneado proximal, se empiezan a desprender, se empiezan a formar ampollas y ese desprendimiento de células, cuando se unen como un conglomerado, como si fuera gelatina, van a ser cilindros y van a tapar a los túbulos. Entonces la orina pues ya no va a tener para dónde salir y se va a empezar a filtrar hacia el intersticio y luego hacia nuestros vasos capilares y va de regreso a nuestra circulación. ¿Cómo podemos pensar que tenemos rhabdomiólisis? Vamos a medir la CPK, la creatininfosfoquinasa. Ese es nuestro marcador de laboratorio. Cuando tenemos más de 20,000, pues ya no hay de otra, no es rhabdomiólisis obviamente, pero podemos pensarlo a partir de 5,000 de CPK. A partir de 5,000 tenemos que iniciar tratamiento. También la rhabdomiólisis nos puede generar transaminasemia con elevación de la TGO y de la TGP. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a la rhabdomiólisis? Debemos mantener una uresis por lo menos de 200 mililitros por hora, o bien, si quieren ser más específicos, de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Esa es la uresis mínima que debe tener el paciente. ¿Por qué? Porque esa uresis me implica que no estoy formando cilindros y que los estoy liberando por la orina. Mi pH urinario debe ser de 6 a 7 y mi pH sérico debe ser menor de 7.5. Si mi pH sérico empieza a subir más de 7.45, se le debe dar tratamiento con acetazolamida. ¿Qué medicamentos uso para la rhabdomiólisis? Solución mixta, y a esa solución mixta le agrego 100,000 equivalentes de bicarbonato y lo voy a pasar para 30 minutos. Después, la misma solución la voy a volver a hacer y ahora la voy a pasar de 2 a 5 mililitros por kilo por hora. ¿Qué más puedo agregarle a la rhabdomiólisis? Igual, solución mixta, y ahora le voy a agregar manitol, que es el mismo medicamento que utilicé en el EBC como terapia antiedema para incrementar la uresis. El manitol la conoce que es un diurético osmótico. Entonces, toda la glucosa, todo el sodio que se estaba metiendo por difusión retrógrada hacia nuestros capilares, voy a tratar de jalarla otra vez hacia la luz tubular. Entonces, doy manitol al 20%, 0.5 gramos por kilo durante 15 minutos y después voy a poner de mantenimiento el mismo manitol, pero ahora a 0.1 gramos por kilo por hora. ¿Qué causa la hipoperfusión? Que ya vimos que es la causa más frecuente de necrosis tubular aguda. Pues puede ser por cirugía mayor, por trauma, por sepsis, que la sepsis recordemos que tiene una vasodilatación importante y a veces cuando no responde a líquidos hay que emplear aminas y ya sería choque séptico, o las quemaduras que tienen más de 15% de superficie corporal. Las cirugías, ¿cuál es el peor o lo peor que puede pasar en una cirugía mayor? Que tengas una hipotensión perioperatoria. Esa es la principal causa a nivel de cirugías que te va a ocasionar una lesión renal con necrosis tubular aguda, seguida de un cuadro séptico, drogas nefrotóxicas, medicamentos que puedas emplear a nivel de la anestesia o también antibióticos, pancreatitis o una cirugía pancreática y una cirugía cardíaca. Pero si se fijan, la cirugía cardíaca realmente no ocasiona gran daño, ¿no? Ni la pancreática. Lo peor es que se te infecte el paciente ahí mismo o que ya venga infectado y que ahí resalte su sepsis y la hipotensión perioperatoria. ¿Y qué te puede ocasionar quemaduras? Pues la hipovolemia, más bien la quemadura que te puede ocasionar, hipovolemia, rhabdomiólisis, sepsis. Es muy frecuente que los pacientes con quemaduras desarrollen sepsis
y necesites antibióticos de amplio espectro. Y esos antibióticos de amplio espectro pueden ser drogas nefrotóxicas que se van a combinar con tus procedimientos de cirugía mayor y puede hacerse un círculo vicioso. La necrosis tubular aguda la podemos dividir en varias fases. La primera fase se llama fase oligúrica y esa fase oligúrica la podemos dividir en otras 3 fases, que es la fase oligúrica, que dura de 7 a 10 días. Si dura más de 14 días, ya hay que pensar que tenemos necrosis cortical. ¿Cómo sabemos que tiene una fase oligúrica? Porque empezamos a tener los productos de desecho elevados a nivel plasmático, la urea, el BUN, la creatinina. Y a nivel de la orina, por la sonda Foley, por ejemplo, vamos a encontrar oliguria, menos de 400 mililitros en 24 horas. Aquí, en lo que dice de dura de 7 a 10 días, yo le modificaría porque acuérdense que el síndrome intermedio dice que es de 24 a 72 horas. Y ya después de 72 horas estaríamos pensando en una falla intrínseca. Prerrenal, menos de 24 horas. Síndrome intermedio, 24 a 72 horas. Y más de 72 horas ya sería una falla intrínseca. Entonces aquí, en vez de 7 a 10 días, yo le pondría a partir del tercer día. ¿Vale? Pero así viene el libro. Dura de 7 a 10 días, así lo menciona el libro, pero si nos vamos por secuencia cronológica, realmente sería a partir del tercer día. Sigue la segunda fase, que es la de mantenimiento. Ya no se siguen elevando los productos de desecho, ya se quedan en una meseta y empezamos a tener un poco más de diuresis. Y finalmente, si el paciente le va bien y estamos tratándolo de manera adecuada, se va a recuperar. ¿Cómo lo sabemos? Porque aumentará su filtrado glomerular y por ende la diuresis y nuestros productos de desecho se verán disminuidos. A lo mejor la creatinina que estaba en 5.2 volverá a 1.1, ¿no? Así también nos podemos dar cuenta con la uresis y con los niveles séricos de los productos de desecho. Y está la otra fase, que es la fase no oligúrica. La no oligúrica, pues ya vimos que tiene un volumen no oligúrico, es decir, más de 400 mililitros, a veces más de 2000 mililitros en 24 horas. Y para pensar en necrosis cortical, es una oliguria de más de 2 semanas. De estos pacientes con necrosis cortical, algunos ya van a quedar como enfermos renales crónicos porque ya no se pueden recuperar de tanto daño que hubo. Y otros necesitarán diálisis. ¿Qué pasa en la necrosis tubular aguda? ¿Por qué es tan dañina? Uno, disminuye la producción de ATP. ¿Qué pasa con la disminución de ATP? Pues ocasiona isquemia, ocasiona hipoperfusión, ocasiona hipoxia. ¿Qué más pasa con los cambios del ATP? Simplemente del ATP. Pues disminuye la acción de las bombas primarias, bombas de sodio-potasio, de hidrógeno-potasio, etcétera, etcétera. Hay cambios electrolíticos, pues obviamente si ya no puedes sacar sodio y ya no puedes meter potasio o ya no puedes meter sodio, pues va a haber cambios que normalmente el cuerpo no está acostumbrado. Van a empezarse a hinchar las células, edema celular, va a incrementar el calcio intracelular, que es tóxico. El calcio intracelular, acuérdense que puede desarrollar la apoptosis mitocondrial, puede incrementar la acidosis intracelular, el incremento de enzimas como las fosfolipasas y las proteasas, incremento de radicales superóxido, va a alterar a la actina y con ella la adhesión celular una con otra, entonces se van a desprender las células y van a formar cilindros. Va a haber disminución de la producción de la F-actina por despolimerización. Se pueden perder las uniones estrechas y adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas, las caderinas, todo lo que vimos en fisiología celular. Va a haber fuga intersticial de orina por el daño de la membrana basal. Se va a fugar la orina del túbulo al intersticio y va a regresarse por el capilar.
y lo vamos a volver a tener en sangre. Por eso vamos a tener elevación de los productos de desecho, porque no se van a salir por la orina, los estamos reciclando. Esa es la difusión retrógrada. Va a haber cambios en la endotelina. La endotelina va a causar vasoconstricción, tanto en la reperfusión como en la lesión. Entonces vamos a tener cuidado, porque no porque ya tengamos una reperfusión y ya estemos orinando, significa que todavía no hay daño. Todavía la endotelina está rondando por ahí y nos puede volver a llevar a la falla renal. Entonces no hay que bajar la guardia cuando ya vemos que el paciente ya está orinando. ¿Por qué? Porque la endotelina sigue circundando. Disminuye el óxido nítrico por el epitelio renal, entonces hay más vasoconstricción, sobre todo de la arteriola aferente, por lo tanto no incrementamos la presión hidrostática y también nos cae el flujo del filtrado glomerular. Como ya les mencioné al principio, cambia el flujo de la corteza a la médula, siendo más en formas fisiológicas en la corteza y menos en la médula, pero aquí va a cambiar. Va a ser más en la médula que en la corteza. Y si eso se perpetúa, va a haber necrosis cortical y eso nos puede llevar a la enfermedad renal crónica o incluso a la diálisis peritoneal. Va a haber vasoconstricción aferente. ¿Por quién? Por el sistema nervioso autónomo simpático. Y eso pues nos va a llevar a una pérdida de la presión hidrostática glomerular. Podemos tener vasodilatación eferente y eso también nos va a disminuir la presión de filtración. Vamos a encontrar constricción del mesangio, entonces va a haber disminución de la superficie glomerular. Permítame tantito, ¿eh? Ya. Vamos a encontrar también disminución de la permeabilidad de los capilares glomerulares, sobre todo por fusión de los podocitos. Entonces, podemos tener las presiones normales, pero ya a nivel de los capilares o de los podocitos, tener alteraciones. Entonces, aunque tengamos presión hidrostática, presión coloidosmóticas presentes en el glomérulo, pues ya nuestros podocitos se fusionaron. Entonces, los poros del podocito ya no existen o las fenestraciones de los capilares están alteradas y eso repercute con disminución de la permeabilidad del capilar. Podemos encontrar obstrucción tubular, como ya les había mencionado, por los detritos que se van saliendo de las células lesionadas, que primero formaron ampollas y después se desprenden. Pueden precipitarse proteínas, como cual ya vimos la de Tamm-Horsfall. Puede tener disfunción tubular. Este daño tubular ocasiona ultrafiltrado otra vez a la circulación renal, que es lo que ya habíamos mencionado, que es la difusión retrógrada, que se le llama back leakage. Es decir, se daña el túbulo, se empiezan a desprender las células, se daña la membrana basal, entonces todo lo que viene filtrándose por aquí, en vez de que siga su trayecto normal, pues como esta área ya está denudada, ya no tiene membrana basal, ya no tiene borde de cepillo, ya no tiene uniones, ya no tiene desmosomas, etcétera, etcétera, pues todo lo que se filtra aquí se va para el intersticio. Y ya que se va para el intersticio, como lleva gran carga osmótica por sodio, pues se va a ir a los capilares. Y los capilares se van a ir a las venas y de regreso como precarga. Vamos a incrementar la carga del corazón por el volumen que se nos está yendo como back leakage, por difusión retrógrada, por la lesión de los túbulos, sobre todo del túbulo contorneado proximal. Entonces, si hay lesión tubular, pues acuérdense que acá está la mácula densa y ya no le está llegando nada. Entonces la mácula densa se va a enojar y va a liberar renina. Se libera angiotensina, angiotensina 2 y aldosterona. Entonces vamos a tener incremento en la captación de líquido, de sodio, vamos a tener más vasoconstricción aferente y eferente, se va a perpetuar el daño. Si no logramos rescatar al paciente, lo vamos a llevar al daño renal crónico. Como ya les había mencionado, hay disminución del flujo sanguíneo en la médula. La basa recta también tiene lesión endotelial
y va a haber una vasoconstricción de la vasa recta, por lo tanto disminución de la reabsorción de nutrientes por incremento de la endotelina 1, la angiotensina 2, el tromboxano A2, la prostaglandina H2, los leucotrienos C4 y D4 y también por el sistema nervioso autónomo simpático que previamente nos había causado vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué pasa con esa lesión endotelial de la vasa recta? Pues va a producir incremento de la permeabilidad microvascular. ¿Por qué surge esa permeabilidad microvascular y qué pasa con la lesión endotelial de la vasa recta? Pues hay disrupción de la monocapa del citoesqueleto de actina, hay rompimiento de la matriz, hay alteraciones de las uniones estrechas con el glucocálix y hay aumento de la expresión de moléculas de adhesión para la inflamación. ¿Cómo se va a presentar el paciente con falla renal aguda? Pues muchos de los ejemplos que están en la lista izquierda son ejemplos de ocasionantes de falla renal aguda. Y pues como van a ocasionar a la falla renal aguda, pues esas mismas enfermedades son los síntomas y signos con los que se van a presentar. Es decir, si mi paciente llega con insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca por sí sola puede llevarme a la falla renal. Entonces, el paciente va a llegar con datos de falla renal y con datos de falla cardíaca. Entonces, ya sabremos que la falla cardíaca ocasionó mi falla renal. La arritmia, una FA, una fibrilación auricular, entonces va a llegar con la clínica de la arritmia y con falla renal aguda. ¿Qué otra? Convulsiones, va a llegar con las convulsiones y con la falla renal aguda. Pero además, las convulsiones pueden ser por la falla renal por el incremento de los azuados. La urea por sí sola me puede ocasionar convulsiones. La urea por sí sola me puede ocasionar distrés respiratorio. La urea por sí sola me puede ocasionar hemorragia de tubo digestivo alto, pero también un paciente con cirrosis que llega por hemorragia de tubo digestivo alto puede llegar con falla renal aguda. Es decir, se pueden compartir que llegue por esa causa o que la falla renal ocasione esa causa de la izquierda, ¿no? La anemia puede ocasionarme falla renal aguda, pero no la falla renal aguda me va a ocasionar anemia, ¿no? La falla renal crónica sí, pero la falla renal aguda no me va a ocasionar anemia, a menos de que la causa sea una hematuria por un cáncer de próstata. Entonces ahí sí, pues estoy perdiendo sangre por la orina y sí me puede generar anemia. Pero si no hay una causa evidente, la falla renal aguda no tiene por qué ocasionar anemia. Igual la pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser porque no como, ¿no? Es un paciente que a lo mejor está con problemas de anorexia o bulimia, o es un paciente drogadicto que solo está pensando en drogarse, o un paciente alcohólico que solo piensa en tomar alcohol, pues va a perder peso. Y eso me puede llevar a la desnutrición, a la deshidratación y puede tener falla renal aguda. O tengo cáncer renal que me va a ocasionar una falla intrínseca o postrenal que me puede llevar a la pérdida de peso. Entonces hay que pensar que pueden ser los desencadenantes o la falla renal puede ser la desencadenante. ¿Quiénes tienen más mortalidad de los pacientes con falla renal aguda? Los pacientes añosos, más de 60, los pacientes que se presentan por primera vez con una falla oligúrica, los que además presentan un cuadro infeccioso, sobre todo a nivel pulmonar, y los que tienen complicaciones pulmonares y cardiovasculares. ¿A quiénes les puedo hacer diálisis en agudo? Es decir, en ese momento cuando se presentan en urgencias. Y esto es pregunta de toda la vida. Pacientes con urea mayor a 200, creatinina mayor de 10, síndrome urémico, encefalopatía urémica, hemorragia de tubo digestivo alto, que tengas tos, que tengas hemoptoicos. Eso significa que la urea te está ocasionando irritación pulmonar, que tengas derrame pleural, edema agudo pulmonar, que tengas hipercalemia más de 6, hiponatremia o hipernatremia menos de 120 o más de 160, edema agudo pulmonar, encefalopatía urémica que ya mencioné, se puede presentar con desorientación o con convulsiones.
Pericarditis urémica. Lo voy a ver porque hay un frote pericárdico debajo del foco aórtico o debajo del foco pulmonar y con una cardiomegalia que además se le ve el pericardio lleno de agua, ¿no? Pericarditis urémica. Hemorragia de tubo digestivo alto, urémico. ¿Cómo voy a saber? Porque en mis laboratorios tengo la urea en 300. Entonces, pues pienso que esa urea puede ser, o más bien esa hemorragia de tubo digestivo puede ser por la urea, pero puede ser por causa mixta. Puede ser que el paciente tenga cirrosis y que aparte tenga insuficiencia renal aguda. Entonces puedo tener un síndrome urémico con un cuadro cirrótico y los dos me van a llevar a la hemorragia de tubo digestivo alto. Que tenga acidosis metabólica refractaria, ¿qué quiere decir? Que yo ya traté de compensarla, pero no, sigue con acidosis metabólica con pH menor a 7.1. Oliguria, menos de 200 mililitros que me está cayendo en anuria. El BUN mayor a 80, que esté en anasarca, que esté hinchado de los párpados, de la cara, de las manos, de los pies, de todos lados, o que ya esté en falla orgánica múltiple. Todas ellas son causas de diálisis en agudo. En ese momento, si no lo dializo, se muere. Doctor, Ajá. y de todas esas causas, ¿como cuántas serían de que requisito o ya con solo tener una ya se haría la diálisis en agudo? Esta es justo esta diapositiva. Una causa de todas las que dije y que tengas depuración de creatinina menos de 15 en una persona no embarazada o menos de 30 en una persona embarazada. O bien, una de todas estas causas, más que midas en sangre la beta 2 microglobulina y te salgan más de 7.4. Cualquiera de ellas, de toda esta lista, y que tengas depuración de creatinina menos de 15 si no eres embarazada, o menos de 30 si eres embarazada, o que tengas una de todas estas de la lista y que en sangre tengas beta 2 microglobulina más de 7.4. Casi siempre los pacientes se presentan con dos o más, es decir, pueden llegar con acidosis metabólica, con encefalopatía urémica, con hiponatremia y con hipercalemia. Es muy raro que alguien solo llegue con creatinina de 12, sin urea elevada, sin potasio elevado, sin acidosis. Siempre llegan con dos o más causas alteradas. Hay veces que pues no es tan fácil, ¿no? Saber si es una causa prerrenal o una causa de necrosis tubular aguda que es intrínseca. ¿Cómo voy a poder diferenciar? Pues tengo estos parámetros para poder hacer esta distinción. Para hacer esta diferencial de la causa prerrenal y de la necrosis tubular aguda, no debo darle diuréticos al paciente, no debo usar dopamina y tampoco solución salina. En teoría, ¿no? Es lo ideal, pero pues a veces no se puede porque el paciente viene con otras enfermedades concomitantes que a lo mejor necesitan solución salina o necesitan aminas o necesitas diurético. Entonces, esto es lo ideal, pero no siempre se lleva a cabo. ¿Qué mides? Puedes medir uno o puedes medir todos, ¿no? Casi siempre solo medimos dos o tres, no todos. La densidad urinaria. La densidad urinaria prerrenal es más de 1020. Necrosis tubular aguda, menos de 1010. La osmolaridad urinaria prerrenal será más de 500 y necrosis tubular aguda menos de 350. ¿Por qué? Porque toda mi osmolaridad se está fugando hacia el intersticio, entonces no tengo carga osmolar en mi orina. La relación urea, más bien la osmolaridad entre la orina y el plasma. Mi relación de osmolaridad entre la orina y el plasma. Más de 1.3 es prerrenal y menos de 1.1 es necrosis tubular aguda. Medir sodio. El sodio urinario menos de 20 es una causa prerrenal y más de 40 necrosis tubular aguda. La relación de creatinina entre la uresis y el plasma, más de 40 prerrenal y menos de 20 necrosis tubular aguda. U es de orina y P es de plasma. La relación de la urea a nivel de la orina y del plasma,
Más de 10 es prerrenal y menos de 3 es necrosis tubular aguda. Para medir esto, pues obviamente necesito que en mi orina me midan niveles de creatinina, niveles de urea y niveles de osmolaridad urinaria, creatinina urinaria, urea urinaria. Y aparte en el plasma, pues mido mi osmolaridad. La osmolaridad del plasma, pues la tengo que sacar yo, sabiendo que es sodio por 2 más glucosa entre 18. La creatinina del plasma, pues viene en mi química sanguínea y la urea del plasma viene en mi química sanguínea. Hay un índice que se llama FeNA, que aquí está la fórmula, el FeNA. FeNA menos de 1 es causa prerrenal y FeNA más de 1 es causa de necrosis tubular aguda. ¿Cómo se saca el FeNA? Es en el numerador la división del sodio urinario entre la creatinina plasmática y en el denominador es el sodio plasmático entre la creatinina urinaria y lo divido. Lo que me dé de esta división, lo divido a lo que me dé de esta división. Y ya, dependiendo de cuánto me dé, si me da 1.2, pues ya sé que es necrosis tubular aguda. Si me da 0.7, pues es prerrenal, ¿no? Ese generalmente sí sirve, es a veces el único que sacamos, pero necesitamos sodio urinario, creatinina urinaria, creatinina plasmática y sodio plasmático. Entonces, a veces no es tan fácil porque no en todos lados te miden sodio urinario y creatinina urinaria. Esto también siempre es pregunta de examen. Pregunta de examen de ahorita y pregunta de examen para toda la vida. Bueno, si eres cirujano, pues no te van a preguntar esto. Si eres ortopedista, tampoco. Pero pediatría sí lo ve, medicina interna sí lo ve, terapia intensiva sí lo ve, cardiología sí lo ve, neumología sí lo ve. O sea, muchas especialidades sí ven esto. La biopsia renal solamente se toma si nosotros tenemos pacientes con persistencia del daño, si no, no. ¿Cuánto? Incluso hasta un mes, sobre todo en jóvenes. ¿Cómo clasificamos a la falla renal aguda? Pues hay varias formas. Está la rifle, que nos dice que la R significa riesgo, la I injuria, la F falla, la L lesión y la E etapa terminal. Pero esta clasificación de rifle no especifica el valor de la depuración de creatinina y tampoco utiliza los biomarcadores de falla renal aguda. Esta es rifle. La R es que mi uresis en las primeras 6 horas sea de menos de 0.5 mililitros por hora. Que mi creatinina sea mayor, 1.5 veces más de lo normal. Que mi filtrado glomerular sea 25% menos o que mi filtrado glomerular sea menos de 15 mililitros por minuto y en todas la beta 2 microglobulina debe estar elevada a más de 7.4. La I significa que mi uresis en las primeras 12 horas de medición sea menor de 0.5 mililitros por hora, que mi nivel de creatinina sea al doble de lo normal y mi filtrado glomerular menos del 50%. La F quiere decir que mi uresis en las primeras 12 horas debe ser menos de 0.3 mililitros por hora, mi creatinina 3 veces más de lo normal y mi filtrado glomerular menos del 75%. Lesión ya requiere biopsia. La L ya requiere biopsia. Si no, no puedo estadificarlo ahí. Y la E significa que ya mi daño con un filtrado glomerular disminuido es mayor a 3 meses. Esto ya es un daño renal crónico y generalmente ya pasan a diálisis. Esta otra que es la ADKI. En esta sí se incluyen los biomarcadores. Está otra que es la AKIN, que es la que más se usa. En esta se toma en cuenta el aumento de creatinina a partir de 0.3, por eso es la que más se usa. Aquí, si se fijan, la creatinina es 1.5 veces más. Aquí, con tan solo la elevación de 0.3 miligramos, ya consideramos al paciente con lesión renal aguda. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en urgencias
llegó con creatinina de 1.1 y cuando sube a piso de medicina interna a las 6 horas ya tiene 1.4, pues ya subió 0.3 miligramos por decilitro, entonces ya tiene lesión renal aguda. No debería haber cambio de urgencias al piso de medicina interna, pues debe tener la misma cantidad de creatinina. Pero si en urgencias tenía 1.1 y ya en el piso de medicina interna en el mismo día a las 6 horas tiene 1.4, ya hay una diferencia de 0.3, entonces ya tiene lesión renal aguda. O también, como la clasificación de Rifle, que tu creatinina se eleve más de 1.5 veces lo normal. Que en las primeras 6 horas tengas una uresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. AKIN 2 es que tu creatinina se eleve 2 veces lo normal o que tengas menos de 0.5 mililitros kilo hora en las primeras 12 horas. Y AKIN 3, que tu creatinina se eleve 3 veces el valor normal o que tengas ya directamente creatinina de 4 o que aumente 0.5, no que aumente 0.3, que aumente 0.5. Por ejemplo, en urgencias tenías 1.1 y cuando llega a piso de medicina interna ya tiene 2, pues subió más de 0.5, entonces ya tienes lesión renal aguda tipo 3. O llega a urgencias con 5.2, pues llega directamente con creatinina más de 4, entonces ya es AKIN tipo 3. O bien que tengas anuria, que no orines nada o que orines menos de 100 mililitros en las primeras 12 horas o que en el transcurso de 24 horas orines menos de 0.3 mililitros kilo hora. Esta es la más usada. Entonces, apréndanse esta, la AKIN. Y como les dije, pues hay biomarcadores. Los biomarcadores de la falla renal aguda es el NEGAL, lipocalina asociada con la gelatinasa del neutrófilo. ¿Dónde la encontramos? En la orina y en el plasma. ¿Qué pasa con esa NEGAL? Pues va viajando en el plasma, se filtra por el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Aumenta en las primeras 2 horas posteriores a la lesión renal. ¿Por qué? Pues porque la estamos reabsorbiendo por el back leakage. No se está eliminando por la orina. Tiene gran sensibilidad y gran especificidad. También está la interleucina 18. Esa la podemos encontrar en la orina. ¿Quién la forma? El túbulo contorneado proximal que se está lesionando, solo el que se está lesionando. Aumenta entre las 4 a 6 horas primeras de que hay una lesión en el túbulo contorneado proximal, solo del túbulo contorneado proximal. Está la KIM1, que es la molécula de daño renal tipo 1. Esa, al igual que la interleucina 18, no debe presentarse normalmente, solo está en los riñones que están enfermos. Se presenta en la orina, es una glucoproteína transmembrana que aumenta cuando se isquemiza el túbulo contorneado proximal. ¿Qué hace esta molécula? Pues dirige a los fagocitos para que fagociten a las células apoptósicas en el lumen tubular. Entonces, en sí es benéfica porque al tragarse a las células apoptósicas, pues nos van liberando de que pueda obstruirse con algún cilindro. Está otro biomarcador que es el LFAP, que es la proteína de origen hepático de unión ácidos grasos. Esta se forma en el hígado 4 horas posteriores a la lesión renal. Está la cistatina C, que se encuentra en la orina y en el plasma. Esta se filtra y no se reabsorbe y aumenta también posterior a la disfunción del túbulo contorneado proximal. Y tenemos a la beta-2 microglobulina que se sintetiza en las células nucleadas, por lo tanto no es sinónimo de falla renal nada más. Pertenece al grupo de los HLA1. Es filtrada y reabsorbida en el túbulo contorneado proximal y su aumento puede ser por 2 causas, o porque disminuya su filtración o porque aumente su síntesis. El aumento de la síntesis puede ser por otras patologías como lupus, artritis reumatoide, mieloma múltiple, linfoma, neoplasias, infecciones virales. Entonces, tener beta-2 microglobulina elevado no significa que tengas falla renal. Puedes tener otra patología y no saberlo. Entonces, también es indicador de otras enfermedades.
Para que pensemos que tiene falla renal aguda, debe estar mayor a 7.4 miligramos por litro. Como ya vimos aquí, en rifle, ahí miden la beta 2 microglobulina, cosa que no se mide en Akin. ¿Vale? Y para terminar, pues aquí estamos viendo que el riñón cuando se daña ocasiona un síndrome que se llama síndrome cardiorrenal. ¿Qué ocasiona el síndrome cardiorrenal? Pues a nivel de corazón nos puede lesionar ocasionando arritmias, falla sistólica, falla diastólica o incluso un infarto agudo al miocardio. La falla cardíaca nos puede ocasionar lesión pulmonar, como que nos puede ocasionar edema agudo pulmonar, distrés respiratorio o hipoxemia. Entonces, lo que van a leer es cuáles son los síndromes cardiorrenales y cuál es su implicación. ¿Cómo sé que estoy presentando un síndrome cardiorrenal? ¿Bien? El daño renal agudo, a través de los días, los meses o los años, nos puede ocasionar daño a nivel del tejido cardíaco, ocasionando primero apoptosis y necrosis y después hipertrofia con fibrosis. Entonces nos puede llevar a la falla cardíaca. Simplemente tener falla renal aguda nos puede llevar a la falla cardíaca. Y aquí está la que vimos, que es la galectina 3, ¿se acuerdan? La galectina 3, que vimos que la galectina tiene 3 tipos, el tándem, el prototipo y el quimérico. Ok. Bueno. Y con eso, pues sería todo lo de falla renal aguda. Es un tema que van a ver en muchas clases, en muchas de las, ¿cómo se llama? De las especialidades, porque es un tema recurrente, no es un tema propio de medicina interna. Lo ven casi todas las especialidades y muchas de ellas lo tratan. Generalmente las quirúrgicas no, pero las clínicas sí. ¿Bien? Entonces el lunes vamos a ver, pues si esto se perpetúa, pues nos va a llevar al daño renal crónico. ¿Qué hay que hacer en el daño renal crónico? Eso lo vamos a ver el lunes. ¿Sale? Sí, doc. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Doctor. Se portan bien. Cristian, con cuidado. Sí, Cristian, ya contrólate, por favor. Ya No, sé. eso no es de Dios, doctor. ¿Cómo cree que yo voy a hacer eso? Oye, pues, por lo que Andar leo, portándome tienes mal, muy andar buena portándome mal. fama, ¿eh? Y lo hace.